vamos a empezar y desde Plentry LC queremos darle la bienvenida a nuestro módulo en el que tenemos tres grandes invitados. Con estos invitados vamos a hablar de un tema muy importante que es el uso de las métricas efectivas para recoger la voz de los pacientes, de los actores de la atención en salud. Teniendo en cuenta que es esencial definir con precisión las métricas relevantes asociadas a la atención sanitaria, es fundamental conocer cuáles son las métricas más frecuentes para poder conocer la voz del paciente y poder implementar todos los modelos de atención centrada en la persona. Es por esto que el día de hoy tenemos tres importantes participantes. El doctor Carlos Besos. El doctor Carlos Besos es uno de los pioneros y principales expertos en experiencia del paciente de España, tanto como asesor de clínicas privadas como fundador del Instituto para la Experiencia del Paciente IEX. Está reconocido como uno de los pioneros de la experiencia del paciente en España. Además, como doctor en antropología social, participa en docencia universitaria y ha publicado numerosos artículos científicos para revistas y congresos. Posteriormente, el doctor desde Colombia, Roberto Martínez, es experto en liderazgo, servicio al cliente, comportamiento humano y desarrollo de personas en las organizaciones. Cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos directivos de alto nivel en Colombia. Ha liderado la implementación de múltiples programas de experiencia del paciente y del Net Promoter System. Además, es conferencista profesional, coach certificado y médico cirujano con especialidad en salud ocupacional. Y por último, nos acompaña Angelina Boero, quien es especialista en experiencia del paciente, mejora continua y gestión del cambio. Por varios años, Angelina se desempeñó como responsable de experiencia en Sanatorio Allende en Argentina y actualmente ocupa el cargo de directora de proyectos para la consultora One Customer Experience. Doctor Carlos Besos, queremos darle la bienvenida. Vamos a comenzar con usted. El auditorio es completamente suyo. Muchísimas gracias a Andrea, muchísimas gracias a Plentry, también por el excelente nivel. He estado escuchando las ponencias de la sesión anterior y realmente han sido magníficas. Voy a intentar compartir, porque ellos se han manejado muy bien sin PowerPoint, pero yo todavía me cuesta un poquito. A ver, ¿se puede ver la pantalla? Sí, doctor, ahí se está viendo. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, como decía, también gracias a todos los que están escuchando, que he oído que son 1.500 personas, así que bueno, voy a intentar que la conferencia sea de interés en estos 15 minutos que tenemos. El tema de hoy es un poquito ver cómo podemos usar PROM y PREM para el desarrollo de la experiencia del paciente, aunque lo primero es ponernos de acuerdo en qué decimos, a qué nos referimos cuando hablamos de experiencia de paciente. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de entenderla y depende mucho si estamos en un sitio público, privado, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica o en Asia. Y, por ejemplo, tenemos un enfoque que es, este es muy de España, la experiencia de paciente como humanización, con lo cual enlazo con la conferencia anterior, ¿no? Hay uno que es más británico, que sería el de preferencias de paciente, que trabajan mucho en el NHS, en el Sistema Nacional de Salud británico. Hay otro enfoque muy de las clínicas privadas y muy del sistema estadounidense, que es bueno, el paciente como cliente. Cuando ellos hablan de la customización y del consumerism, ¿no? Del paciente como consumidor, tiene que ver pues, el modelo de pago, claramente, y bueno, también el modelo de mejora asistencial o de co-creación basada en la experiencia, que también es uno que, bueno, con el que nos movemos en el Instituto para Experiencia de Paciente, ¿no? Tenemos estas visiones porque vienen de distintas fuentes y seguramente tienen que ver con cuáles son nuestras necesidades estratégicas como organización y las necesidades de nuestros pacientes. Y bueno, a veces nos encontramos en hospitales que ello genera como cierto caos, porque hay personas que dicen, bueno, yo quiero PROM y PREM o yo quiero un programa de experiencia de paciente, pues porque lo tiene fulanito, o esto está en Estados Unidos y lo quiero hacer, ¿no? Entonces, o a alguien de enfermería se le ha ocurrido mejorar la experiencia de paciente, pero no hay como una estrategia detrás. Y bueno, creo que hay una necesidad muy clara de estructurar esta experiencia de paciente, de dotarse de unos estándares y de asegurarse que se trabaja de una forma sistemática, ¿no? Y, ahora no me pasa el... Vale. Entonces, para eso
voy a ir muy rápido por la parte teórica, ¿no? Pues hay que tener un enfoque, un concepto, un modelo y un proceso. Y hay muchas definiciones de experiencia de paciente, ¿no? La más famosa es la del Broad Institute, que es la suma de las interacciones. Y nosotros pensamos, también enlazando con las ponencias anteriores, muchas situaciones que viven los pacientes no suceden en el hospital, sobre todo cuando tenemos cronicidades, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hemos hablado del cuidado antes, la familia influye, los cuidadores influyen. Por tanto, ampliamos nuestra definición de experiencia de paciente a que es una vivencia integral de las personas en todos sus planos. Ahora veremos qué planos son, pero vamos, el emocional, el social, el cultural también, porque ya veremos que influye en la adherencia, y la queremos para algo. La queremos para lograr un impacto clínico, para lograr una mejor bienestar y calidad de vida y para producir un impacto en costes o en resultados, ¿no? Entonces, bueno, esta la voy a pasar más rápido. Yendo a que tengamos un modelo de 5 planos, pues está basado en la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, los planos físico y asistencial son muy conocidos, por eso están en un color oscuro, ¿no? Esto es lo que trabajamos desde experiencia de paciente. Hay un plan emocional que cada vez se valora más. Pensemos en un enfermo de cáncer, por ejemplo, como para ellos, quien se ha enfrentado a eso, pues es un cambio brutal, pero también vemos cómo las familias se unen o se separan en función de los diagnósticos. Hay un plano social, por ejemplo, las personas que son autónomas y pierden su trabajo por una patología crónica, antes no solo pierden sus ingresos, y eso es muy grave, sino que pierden su identidad social, porque nos definimos mucho por el trabajo, ¿no? Y hay una dimensión simbólica o cultural, por ejemplo, los pacientes de EPOC, muchas veces los inhaladores saben que son medicina, pero en sus conductas no los utilizan, y cuando se indaga por qué en sus narrativas dicen que es que no son pastillas, porque 100 años de publicidad farmacéutica nos han llevado a asociar pastilla con medicación, ¿no? Entonces todo eso va influyendo y hay que conocer estos 5 planos, y no solo hay que conocerlos, sino hay que, cuando hacemos experiencia de paciente, y ya con esto termino la introducción teórica, hay que escuchar y hay que tener un proceso, ¿no? Y este proceso tiene 3 patitas, que es escuchar y comprender, empoderar y transformar. Transformar, si puede ser con la involucración de pacientes, y empoderar para que pueda haber un autocuidado, para que podamos usar bien la tecnología. Y luego hay que medir. ¿Y qué vamos a medir? Pues para eso vamos a hablar hoy del tema de PROM y PREM, que son experiencias reportadas por pacientes y resultados en salud reportados por pacientes, ¿no? Hace poco, hace menos de un mes, estábamos evaluando un centro en Asturias, en el norte de España, y nos decía una señora, María Dolores, la foto es ficticia, pero el nombre es real, cuando hablábamos de cómo se valoraba a los profesionales, decía, ¿cómo voy a darle yo una carita? Estas caritas se refieren a estos mecánicas, ¿no? Perdón, estos boards, ¿no? Donde hay una sonrisa, una cara neutra o una cara enfadada, ¿no? ¿Cómo voy a darle una carita para evaluar si no sé si la señorita de admisión no fue amable porque ella tuvo un mal día, o si a mí me pareció que no fue amable porque yo tuve el mal día, ¿no? Y con esto, María Dolores, ¿qué nos dice? Nos dice que las encuestas de satisfacción y los NPS tienen una parte de subjetividad muy importante. ¿Por qué? Porque valoran, como ella misma nos dice, las percepciones de los pacientes, sus expectativas, pero no miden en realidad la experiencia, ¿no? ¿Quiere decir eso que el NPS y las encuestas de satisfacción no nos sirven? No, en absoluto. Son herramientas muy valiosas. Ahora veremos por qué los premios PROM los complementan y no los sustituyen. Aquí tenemos un estudio un poquito antiguo, de 2010, pero como, por ejemplo, diferentes síntomas oncológicos, hay un gap entre lo que reporta el profesional de la salud, que está en azul, y lo que reportan los pacientes. Este gap, ¿quiere decir que alguno de los dos miente? No, quiere decir que tenemos percepciones distintas. Por ejemplo, el otro día estábamos en un workshop de dermatología, en un taller, y los doctores y enfermeras hablaban de corticofobia, ¿no? Es que los pacientes no se ponen las cremas porque tienen corticofobia. Y eso es verdad. También los pacientes decían, no nos ponemos por su lado, ¿no? Por separado, sin influirse. No nos ponemos estas cremas porque los corticoides nos dan efectos secundarios. Entonces tenemos ante exactamente lo mismo 2
percepciones y visiones de la realidad diferentes. Y los PROM y los PREM nos tienen que ayudar a objetivarlas y a convertirlas en datos y a poder gestionarlas, ¿no? Sin que ninguna de las dos sea equivocada, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos estos indicadores? Porque tenemos que monitorizar, entre otras cosas, como decía, porque mucha de los eventos van a suceder en casa, tenemos que autogestionar, tenemos que analizar grandes volúmenes y tenemos que tener fuentes alternativas a los datos clínicos tradicionales, ¿no? Entonces, para esto tenemos dos herramientas, que son los resultados reportados por pacientes y las experiencias reportadas por pacientes o PREM. PROM, muy breve en lo que es una definición, es cualquier informe procedente directamente de los pacientes, esto es muy importante, lo siguiente, sin interpretación por parte de los médicos u otras personas del sistema de salud. Es un instrumento. ¿Qué sería, por ejemplo, un PROM? Una escala de dolor, una escala funcional, por ejemplo, hasta dónde puedo levantar mi brazo, una escala de calidad de vida. Estos son PROM. Y, por ejemplo, iniciativas internacionales donde podemos tener bastantes PROM, la más famosa es ICHOM, donde tenemos estándares. Hay la iniciativa Paris de la OCDE, hay COMET, hay PROMIS. En español, una muy interesante es BiblioPro, donde tenemos 2000 PROM traducidos al castellano, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden usar. Por ejemplo, este estudio de hace poco, de 2022, es sobre cómo se están usando resultados reportados por pacientes en patologías cardiovasculares, y el estudio nos dice que cuando se están usando PROM para seguimiento en este tipo de patologías, obtenemos mayor autocuidado y mejores resultados. ¿Y esto por qué es? Porque la escala no solo la usa el profesional de la salud, sino que la usa el paciente. No solo la rellena, sino que es la base de un diálogo. Si nosotros en nuestra consulta, aunque tengamos poco tiempo, estamos hablando de lo mismo, si podemos objetivar el lenguaje, es muy posible que podamos motivar a los pacientes. Otra cosa que sucede es que cuando tenemos datos masivos de PROM, lo que tenemos son predictores, y un paciente que va desarrollando ciertos datos, podemos advertirle que tiene un riesgo cardiovascular, que tiene un riesgo de empeoramiento oncológico. Por lo tanto, esta persona va a tener, lógicamente, más tendencia a vigilar si hace ejercicio, lo que está comiendo, si toma bien su medicación, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro estudio que es muy interesante en pacientes oncológicos, donde aquí trabajamos con PROM con una tecnología, es decir, los medimos masivamente y hacemos un seguimiento usando inteligencia artificial, y lo que vamos viendo por el tipo de respuesta es qué pacientes van a necesitar una consulta presencial, con lo cual tenemos este efecto predictor que decía antes, podemos llamarlos, podemos atenderlos muy bien, pero también podemos descargar el sistema. Por eso decía que la experiencia de paciente tiene un efecto en coste. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no necesitan consulta presencial, pues no los atendemos presencialmente, ¿no? Hay muchísimos estudios de PROM, hay muchísimos metaanálisis, revisiones sistemáticas, y la mayoría nos van diciendo este factor predictivo y este factor de mejora de la relación médico-paciente que hace que los pacientes sean más adherentes, que se puedan gestionar mejor la patología. Respecto a los PREM, disculpen, la tos, son medidas que nos miden la percepción de la persona sobre su experiencia. Por ejemplo, los podemos aplicar a tiempos de espera, a si hay apoyo emocional, son útiles en gestión, en decisiones compartidas, en comunicación. ¿Y en qué se diferencia un PREM de una encuesta de satisfacción? Pues mientras que en la encuesta de satisfacción yo pregunto por la percepción, cómo es la comunicación de 1 a 10 del personal con usted, en el PREM yo pregunto hechos o conductas observables. ¿Le explicaron las razones para emplear esta terapia? ¿Usted comprendió esta enfermedad? ¿Se fue usted con preguntas sin responder a casa? ¿Tuvo que repetirle la pregunta al doctor? ¿El doctor le estaba mirando? Esto ya son hechos, ya no son percepciones, con lo cual tú puedes tener una encuesta de satisfacción con una mala percepción y puede deberse a
situaciones subjetivas como la que veíamos al principio de la señora de Asturias, o percepciones objetivas, se ha caído el sistema informático, por ejemplo, ¿no? Entonces hay retrasos. Pero si el personal médico hizo todo esto, entonces estamos dando una buena atención y una buena calidad asistencial, ¿no? Voy a pasarme por esto un poquito rápido por el tiempo, porque lo que sí les recomiendo es esta guía, que se la pueden descargar, que es la guía de PREM, publicada por la doctora Carolina Varela del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y viene muy bien no solo qué es un PREM, sino cómo usarlo y ponerlo en marcha y cómo construirlo, ¿no? ¿Y por qué cómo construir un PREM? Porque si ustedes buscan prompts, y seguramente conocerán, hay cientos y cientos y cientos, si no miles, y el problema es elegir el que es adecuado para nosotros. Pero el PREM hay muy poquitos, y además, si se acuerdan del modelo de los 5 planos, que parecía como teórico, pues en los 5 planos nos van a ver esa experiencia del paciente integral, en toda su vivencia, y los PREM no lo recogen. Muchos son como encuestas de satisfacción objetivadas, pero por ejemplo, si vas a preguntar, el otro día vi uno de dermatología, por la experiencia del paciente dermatológico con psoriasis, estaban preguntando, pues eso, si la comunicación era buena, si la atención era buena, etcétera, etcétera. Pero es que este paciente tiene unos brotes, perdón, entre consultas, que le dan ideación suicida. Este paciente necesita un apoyo familiar muy grande. Este paciente tiene unos problemas de salud mental muy, muy tremendos, ¿no? Perdón, tremendos no, muy grandes, ¿no? Entonces, esto no lo recoge este PREM. Y si nosotros queremos mejorar la experiencia del paciente como hospital, aunque lo que pase en su casa igual no es nuestra responsabilidad, sí es nuestra responsabilidad que se pueda gestionar esos brotes, que pueda venir sin ansiedad, porque eso va a tener un efecto claramente en su proceso de alivio, porque, bueno, no tiene curación, ¿no? Pero de alivio de la dermatitis atópica, y va a tener, y ya está demostrado, menos frecuentación en el hospital. Por tanto, bueno, aquí antes de eso quería decirles ejemplos de PREM, estos son muy típicos de los británicos. Ven, por ejemplo, este es el PREM de urgencias, y ven cómo preguntan muy bien, ¿no? Por eso decíamos lo de objetivar la experiencia del paciente. Si el personal explicó de una manera que se pudo entender, y luego cómo lo gradúan completamente, hasta cierto punto, de ninguna manera, etcétera. Y también lo hacen pediátricamente, por ejemplo, es súper interesante. Aquí tenemos un proyecto de desarrollo de PROM y PREM, sobre todo el tema de PREM en terapias respiratorias domiciliares. Este lo hicimos nosotros, y es muy interesante, ven estos cuadritos de colores. Esto es lo que pedía el Ministerio de Sanidad catalán, que debían cumplir los PREM. Y aquí vemos de nuevo cómo son importantes para algo más que conocer la satisfacción, porque efectivamente lo que pedían era que pudieran empoderar a los pacientes, que apoyaran el cambio de hábitos, que cambiaran el tipo de relación con el médico, que se vieran monitorizar, que incrementaran la adherencia. Luego había un tema tecnológico, que es el almacenamiento de datos, y por último ya la satisfacción. Y entonces ven aquí un gráfico. ¿Y por qué hay un gráfico? Porque cuando se cruzaron los PROM y los PREM con inteligencia artificial, estos PREM ya incorporaban estos puntos de la experiencia de paciente fuera de lo que es el hospital. En este caso, en los enfermos de terapias respiratorias domiciliarias, la familia es clave. Entonces, en aquellos, estadísticamente, ¿no? Se veía, cuanto más intervenía la familia, más bajaban las exacerbaciones. Y ya, si tienes inteligencia artificial, luego entrar en ello, pues puedes ver además en qué código postal, en qué sexo, con qué comorbilidades, con qué consumo de oxígeno, etcétera, 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 ¿no? Voy a saltarme esta parte que es teórica y voy a ir al meollo del asunto, que es el uso de la tecnología para cruzar PROM y PREM, dato clínico y dato sociodemográfico. Este es un proyecto que hicimos en Colombia, por un tema de fallo renal y cardíaco asociado a diabetes. Y bueno, aquí lo que se veía, por ejemplo, es que había consumo de medicación, pero no uso de medicación entre personas de un nivel económico muy bajo. ¿A qué se debía esto? Experiencia del paciente. Bueno, pues a factores sociales como miedo a ser despedido en el trabajo, pues si se orinaba demasiado, por efectos secundarios de la medicación, también bajaba la libido en las mujeres, y eso también hacía que tuvieran menos adherencia. Y entonces al final esto se pudo convertir en cuestionario, y el cuestionario correlacionarlo tanto con variables de
resultados reportados en salud como con datos objetivados o objetivos de datos clínicos, como con datos económicos, ¿no? Entonces aquí incluso ven el pantallazo, puedes ver tipo de coste por región, etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso como de libro, ¿no? Otro es un hospital de Madrid, es el uso de PROMIPREM con inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes con VIH. Aquí me llamó mucho la atención lo que dijo el doctor. Si yo tuviera tiempo para mis pacientes, 1 hora para cada uno, no necesitaría PROMIPREM, ¿no? Esto nos habla de la necesidad de que tengamos una buena calidad en la escucha y esto es a lo que también nos ayuda porque podemos trabajar un alto volumen de datos y este alto volumen nos deja tiempo para dedicar a la escucha y no necesariamente a los temas como más rutinarios o de menos valor, ¿no? Entonces, bueno, el uso de estos medidores o instrumentos nos permitió ver, por ejemplo, necesidad de apoyo de salud mental, necesidad de apoyo en calidad de vida y también trabajar sobre temas de fatiga, por ejemplo, ¿no? Y por último, aquí no tengo todavía muchos resultados porque se está haciendo, discúlpenme, es un estudio con CAR-T que es súper interesante para monitorizar remotamente a los pacientes y, bueno, pues afrontar problemas de efectos secundarios como neurotoxicidad, etcétera, ¿no? Y entonces aquí solo puedo... No tengo todavía muchos datos, está en marcha, y la idea de incluir el tema de PREM aquí específicamente en este estudio fue para poder apoyar a la autogestión del paciente oncológico, ¿no? Con lo cual ahí tenemos su aplicación práctica. En conclusión, me deja una. Chan, chan. Ay, he borrado una diapositiva antes sin querer, pero también se la voy a contar, que es un estudio que también está en marcha en otro hospital español, donde estamos usando PROMIPREM, bueno, no nosotros, una empresa con la que trabaja con nosotros, pero el estudio es de ellos, no nuestro, por ser honestos, que están usando PROMIPREM y dato clínico para evaluar si las decisiones compartidas al final van a tener un impacto en salud real o no, ¿no? Y es un estudio muy interesante y esperamos en 6 meses poder bueno, que lo hayan terminado ellos y poder divulgarlo, ¿no? Y bueno, en resumen, trabajar con experiencia de paciente produce resultados en salud y en calidad de vida y económicos, y los PROM y los PREM traducen esta experiencia de paciente en datos, y estos datos los podemos también incluir con otros datos como sanidad basada en el valor, ver inductores de valor y de coste, y la tecnología nos permite exponencialmente multiplicar la potencia de estos datos, ¿no? Con esto podemos obtener más estrategia, mejores decisiones, nuevo conocimiento. Es un círculo virtuoso y si quieren saber más, están invitados al quinto Congreso de Experiencia de Paciente, que tendrá lugar en Barcelona el 22 de febrero, porque hay una mesa específica de PROM, PREM y retorno social asociado a los mismos. Les pongo la web donde pueden informarse y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, doctor Carlos. Muy interesante Muito obrigada. su explicación, su ponencia, los ejemplos que mencionó, el uso de la inteligencia artificial como algo que impacta por el manejo de datos y todas las bases teóricas que nos pueden ayudar. Lastimosamente, por términos de tiempo, no podemos resolver dudas en este momento porque vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Pero, doctor Carlos, queremos invitarlo, si es posible, que nos ayude a resolver algunas dudas por medio del chat que estén enfocadas con el tema. Y De le acuerdo. agradezco infinitamente Muchas por haber gracias. aceptado la invitación. Muchas gracias. A continuación, damos paso al doctor Roberto Martínez. Bueno, muchas gracias, Andrea. Buenísimo, muy amables. Voy aquí a compartir rápidamente la pantalla para que me confirmes si se está viendo y si me estás escuchando bien. Ahí ya debería estar todo correcto, ¿cierto? Perfecto, se escucha y se ve perfectamente. Vale, bueno, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo organizador de la OES. Para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí acompañándolos. Y bueno, vamos a hablar del NPS, el Net Promoter System, antiguamente conocido como el Net Promoter Score.
Y lo he querido llamar como un verdadero diferenciador en la experiencia de las personas. Ahí encuentran más adelante mi correo para que sigamos hablando sobre el tema. Pero lo primero que les quiero decir es, hay una cosa que a mí me encanta de todas estas métricas para recuperar la voz y la atención del paciente y de las personas, y es que la pregunta correcta no es si utilizo el uno o el otro. Eso es como si ustedes en un tratamiento médico dijeran, bueno, ¿le tomo un laboratorio clínico de sangre o le hago una radiografía? Esa es una pregunta incorrecta, porque la verdad es que son diferentes y van a servir para ver cosas diferentes. Entonces, allí lo más importante es entender que todas se complementan entre sí, tanto los PREMS, los PROMS, los que vamos a ver ahora, como los HCAPS y también el NPS. Hay una cosa que es de fundamental importancia y es que son las mejores herramientas para poner en el centro de la atención a la persona. Y de eso se trata la humanización, porque el proceso de salud-enfermedad, que de pronto es una de las prioridades clínicas, en alguna medida nos ha llevado a los médicos y a todo el equipo de salud a olvidarnos del ser humano que hay detrás. Y ese es el esfuerzo grande que Plaintree y toda la organización viene haciendo desde hace varios años con muchos éxitos. Y es recordarnos que, como lo decía Ortega y Gasset, el famoso filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Entonces es entender que no es solamente el paciente y su proceso salud-enfermedad y el transcurso o el momento en el que esté, sino todas sus circunstancias. Si tiene miedo, si tiene preguntas, si está preocupado no por su salud, sino por qué va a pasar con su familia si él ya no puede volver a trabajar, qué va a pasar con su hijo recién nacido. Todas esas son circunstancias que hay que valorar y hay que gestionar si queremos realmente hablar de experiencia del paciente. Entonces, estas métricas no compiten entre sí. Lo que pasa es que miran cosas diferentes. Si usted quiere observar algo del pulmón, pues de pronto le va a ir mejor con una radiografía, con una espirometría. Si usted quiere ver algún componente sanguíneo, pues le va a ir mejor con un laboratorio. Úselas todas, es mi recomendación, pero úselas bien. Otra cosa que quiero resaltar es que justamente estos temas han tenido un impacto muy grande y les traigo aquí diferentes elementos, diferentes visiones para que vean cómo ha ido poco a poco creciendo. El NPS, obviamente, es una métrica que viene del mundo empresarial, que viene del mundo fuera de la salud, pero desde hace varios años hemos encontrado que tiene total impacto en la salud y que tiene total capacidad de ayudarme a entender si estoy humanizando o no esa atención del paciente. Pero no solo es el paciente, es el equipo médico, también las instituciones. Esto, por ejemplo, es tomado de la página web de, si no el más grande prestador de salud de Estados Unidos, uno de los 3 más grandes, que es el grupo United Healthcare. Miren cómo, si uno mira la visión que ellos tienen del NPS, claramente lo dicen. Es la medición, es la escala métrica de nuestra misión. Si uno hace ese extracto que veo ahí, que les resalto, y los quise traer en inglés para que fuera totalmente copiado, no tuviera ninguna manipulación mía. Ayudar, ¿cuál es la visión de ellos que ellos promueven? Ayudar a las personas a tener un mejor estilo de vida, a promover también el mejoramiento del sistema de salud. Y allí lo declaran. El NPS es nuestra brújula, es el que nos ayuda a ir siguiendo esa misión. Ahora, palabra de precaución muy importante con el NPS. Hay que saberlo utilizar. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, si queremos encontrar buenos resultados, es entender que el paciente, cuando entra a nuestra institución, cuando tiene contacto con el equipo de salud, cuando inicia su relación con nosotros, tiene diferentes caminos. Esto que ven allí es un diagrama sencillo que busca recordarnos lo que en inglés llaman el journey, el journey del paciente, ¿sí? El patient journey, el camino del paciente. Y para que entendamos que no es lo mismo la experiencia si yo entro por urgencias, si yo entro por una consulta externa, si entro por ambulatorios. Pero además se complica más y es allí donde tenemos que ser muy acuiciosos en cómo utilizar las métricas. Así yo entro por urgencias en cada punto de contacto con el equipo de salud y según la experiencia que tenga con el médico y según lo que allí esté pasando, es diferente lo que yo debo preguntar. No es que cambie la métrica, es que el enfoque se debe ajustar, se debe cambiar. Y eso es algo en lo que venimos trabajando mucho para que esta métrica, que no nació en el sistema de salud, tenga muy buena aplicabilidad. Porque si hacemos un traslado copy-paste,
vamos a cometer errores. Entonces, entender, por ejemplo, cuáles son los pacientes que yo atiendo, qué es lo que viene asociado a ellos, sus condiciones sociodemográficas, además de todo lo clínico, por supuesto, pero también qué tipo de institución yo y qué servicios presto, qué profesionales tengo. Todo eso tiene muchísima injerencia. Ahora, uno frecuentemente escucha y dice, no, es que el NPS a mí no me ha ayudado, a mí no me ha ubicado. Miren, es como todo. Es una excelente herramienta, pero yo me he encontrado en mi práctica clínica y en mi práctica como consultor de estos temas de experiencia del paciente en los últimos 10 años, casi que yo diría 7 u 8 de cada 10 equipos de salud lo implementan mal. Por eso no les funciona. Ahora, los errores en la implementación pueden ser de muchos tipos y de muchas índoles. No nos da el tiempo, los 15 minutos, para hablar de ellos. Los invito entonces a que se conecten a este podcast que tenemos en Opinat. Lo dirijo yo, se llama Opinat CX. Lo encuentran en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, en Deezer, en Google, en Amazon, en Apple Podcast. El que a usted más le guste, busque Opinat CX. Y ahí tenemos, por ejemplo, 2 capítulos muy recientes sobre errores frecuentes en la implementación del NPS. Y pues además suscríbase porque me gustaría mucho, ahí vamos a tener diferentes invitados, diferentes personas hablando del tema. Es como todo, usted puede tener la mejor herramienta, pero si no la sabe manejar, no le va a funcionar. Y no es culpa de la herramienta, es por una implementación defectuosa. El poner en el centro de la atención, y no solo de la atención médica, de mi conciencia como profesional de la salud al paciente, junto con todas sus circunstancias, marca una gran diferencia. Y eso no se lo tengo que convencer a ustedes, porque todos los 600, casi 700 que estamos hoy conectados, pues por supuesto que ya saben eso. Pero es que además quiero demostrarles cómo esa buena o no tan buena experiencia del paciente tiene una relevancia clínica, que es algo que uno a veces creería que no tiene nada que ver. No, Roberto, yo pregunto la experiencia simplemente para saber si el paciente va a volverse, ¿no? Es que tiene un impacto clínico clave y determinado y demostrado. Y algo, si ustedes de esta parte de la ponencia, de este módulo, no se van a llevar nada diferente a una sola cosa, llévense este mensaje. Completamente diferente la satisfacción del paciente a la lealtad del paciente. Ese es uno de los errores más frecuentes. Son métricas y son visiones completamente diferentes. La satisfacción es un elemento retrospectivo, es un elemento que me habla de lo que sucedió en el pasado y que está basado exclusivamente en factores racionales. Yo tengo una expectativa frente a lo que va a suceder en mi tratamiento. Cuando yo voy al médico, yo espero que él sea médico, espero que me atienda, que me valore, que me hable, que la camilla esté limpia, pero si eso ocurre, claro que voy a estar satisfecho, pero eso solo mide lo que pasó hasta este momento. No me da ninguna idea sobre lo que va a pasar a futuro. Y es ahí en donde hay que cambiar el mindset, hay que cambiar el foco, el objetivo, el modelo mental. Quiero que rompamos el paradigma de la satisfacción y comencemos a hablar de lealtad, porque la lealtad implica otra cosa completamente diferente, y esa es la que tiene conexión directa con el resultado clínico. Esto que les decía de la experiencia en términos de satisfacción, si usted a la salida de su consulta, de su hospital, de su clínica, usted me dice, Roberto, ¿usted está satisfecho? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a mirar hacia atrás y voy a decir, bueno, la camilla estaba limpia, sí me atendieron, sí me saludaron. Hombre, sí, yo estoy satisfecho. ¿En qué escala? ¿De 1 a 10? 10. ¿De 1 a 5? 5. Carita feliz, carita súper feliz. ¿Usted estaría dispuesto a recomendar a alguien, a un familiar, un amigo, un colega, en caso de necesitarlo, que viniera a esta institución, que tomara este tratamiento, que se uniera a este grupo terapéutico? Ah, no, es que eso ya es otra cosa. Una cosa es que usted me pregunte si lo que yo esperaba recibir lo recibí, y otra cosa es si recibí algo más. Son los factores emocionales. Y es algo que cambia por completo la película. Si usted se compromete más allá de lo que yo esperaba y se fija en mis circunstancias, conquista mi corazón. Y en ese caso, yo comienzo a estar en otra posición. Me vuelvo leal no solo a usted, al tratamiento clínico, a lo que usted me recomiende. Por eso es otra cosa completamente diferente, la satisfacción de la lealtad. Y el NPS se enfoca justamente en esa lealtad. Y ojo, lealtad no es solamente lo emocional, es ambas.
lo racional y lo emocional. Si yo estoy fallando en lo racional, si el médico no me saluda, si no me valora, si no se cumplen los parámetros de valoración correcta, o si de pronto ni siquiera hace el tratamiento adecuado, ni siquiera me hable de lo emocional. Por supuesto que fallamos en lo que llamamos en experiencia del paciente los factores higiénicos. Higiénicos no relacionados con la limpieza, con el aseo, sino en lo fundamental, en la base. Pero que usted me entregue todas esas cosas no implica que conquistó mi corazón. Esta gráfica, que es de Shep Hyken, que es un consultor mundial, un gurú en términos de experiencia de clientes, él no habla mucho de pacientes porque no es médico, pero quise traerla porque trae una analogía sobre la pirámide de necesidades de Maslow, que creo que tiene completa coherencia con lo que estamos hablando. Fíjense que en el primer nivel dice, productos que funcionan. Pero yo no solamente necesito productos que funcionan o que estén alineados con la promesa, yo necesito que el paciente se sienta apreciado, se sienta valorado y que alinee sus emociones con lo que yo le estoy diciendo. Entonces, por supuesto que si mi producto no funciona, es decir, la camilla está sucia, si yo entro a su consultorio y está lleno de sangre del paciente anterior, por más querido que usted sea, por más espectacular que usted sea, pues yo me voy a sentir muy mal porque fallamos en lo higiénico, no en lo higiénico de salud, en lo racional. Pero una vez dentro, me atiende y está bien, ¿qué más va a hacer? ¿Cómo me va a hacer sentir que soy diferente? ¿Cómo me va a hacer sentir que soy el paciente más especial que ha venido en todo el día a su consulta? ¿Cómo me va a hacer sentir que soy valioso para usted? Y es ahí en donde el NPS entonces comienza a tener una importancia muy, fundamental. Si alguno de ustedes es la primera vez que oye el NPS, pues hay muchísimas cosas para comentar, pero este estudio, por ejemplo, de Bain & Company, y se los voy a resumir muy fácil, es simplemente preguntarle al paciente, no si está satisfecho, no si está contento, no es si usted me recomendaría, en caso de necesidad, hay que ajustar la pregunta, usted, si un amigo, un familiar o un colega necesitara servicios de salud, ¿usted estaría dispuesto a recomendarme? Y ojo, error garrafal, no se pregunta con caritas, no se pregunta con escalas de 1 a 10, con escalas de 1 a 5. La escala que ha demostrado estadística significativa o significancia estadística es del 0 al 10. Si usted la altera esa pregunta diciendo, no, póngamelo del 1 al 5, o póngamelo con caras, o con dedos, o con colores, dañó la herramienta. No le va a funcionar porque no la está usando bien. Es del 0 al 10. Aquellos pacientes que respondan del 0 al 6, lo vamos a llamar detractores. Son pacientes que no son leales, que además están hablando mal de usted. Y que no solamente no lo recomiendan, sino que al contrario, recomiendan que no venga. 7 u 8 lo llamamos pasivos. Ese es como el paciente satisfecho. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Me recomendaría? Es que recomendar, cuando yo lo recomiendo a usted, yo me pongo en tela de juicio. Si usted va al médico, al hospital XYZ y le va mal, el reclamo me lo va a hacer a mí. No se lo hace al hospital. Por eso recomendar es tan difícil. Y solamente aquellos que respondan 9 o 10 los vamos a llamar promotores. Son pacientes que se adhieren mejor al tratamiento. Son pacientes que comienzan a tener confianza en su médico, que como tienen confianza y se adhieren al tratamiento, lo siguen mucho mejor y por lo tanto los resultados de PREMS y de PROM son mucho mejores. Pero yo tengo que conquistar el corazón de mi paciente antes de pensar en su proceso puramente pragmático de curación de la enfermedad que tenga. Entonces, un punto también. A veces, y ese era el pasado, hablábamos del score, artículos anteriores al 2015, hablábamos del NPS como el Net Promoter Score, el puntaje neto de promotores. ¿Por qué puntaje? Porque yo tomaba los promotores que me contestaron 9 a 10 y le restaba todos los detractores que me contestaron entre 0 y 6 y hallaba un número entre menos 100 y 100. Número negativo, mala noticia. Número positivo, buena noticia, muy cercano al 0, como decimos en Colombia, entre su merced y mi señora. O sea, un resultado que de pronto no me ayuda, me deja en una posición muy vulnerable, llamémoslo así. Pero ahora lo importante, y eso nos hemos dado cuenta en el transcurso de implementar esta métrica en muchos hospitales, y lo hemos hecho a nivel Latinoamérica, y lo hemos hecho en España también, sobre todo en países de habla española, que lo más importante, además no es solo el número, es qué hago yo con esa información. Por eso ahora hablamos del NPS como sistema. Entonces, muy importante entender que además de esa pregunta de cuánto me recomendaría, también le tengo que dar el espacio al paciente para que me cuente de su viva voz
¿Cómo interpreta eso? Hay una cosa aquí muy importante para tener en cuenta. El valor de la atención médica, el valor, sobre todo en aquellos elementos emocionales, no lo califico ni lo gestiono yo, lo gestiona el paciente. Es él el que me dice si mi servicio fue de valor o no lo fue. Ese es otro error muy grande. No, es que yo le estoy dando a Roberto la mejor medicina, el mejor tratamiento, médicamente aprobado. Pero ¿qué sintió el paciente? ¿Qué pensó? ¿Se sintió valorado? Todo lo que hacemos en la humanización que busca Plaintree. Ahí hay que tener en cuenta es la voz del paciente, es mucho mejor autorizada que la mía. Entonces, la pregunta de recomendabilidad es clave que la utilicemos en términos también de cuénteme con sus palabras cómo le fue. Esta, por ejemplo, es simplemente una copia de la plataforma que nosotros tenemos en donde usted puede ver cómo de todos esos comentarios que se reciben, precisamente para evitar los problemas de comentarios muy subjetivos, se trata digamos, de poner en un tamaño más grande y en un color más grande aquellas palabras que fueron más repetidas en los comentarios recibidos. Y luego la misma plataforma me los clasifica en términos de quién lo hizo, quién lo atendió, qué médico fue, qué colectivo, qué edad, qué sexo, etcétera, etcétera, todas las verticales que usted quiera. Esto simplemente para llamar la atención sobre la importancia de la pregunta que abre el diálogo con el paciente. Y esto es clave también. Otro error en que nos equivocamos en las instituciones es creer que la encuesta es lo que ya me da la información. Error garrafal. La encuesta es apenas la puerta de entrada para establecer el diálogo. El diálogo es, yo le pregunto y lo escucho. Y yo le pregunto lo que usted me quiere decir, no lo que yo quiero saber. Si eso lo hacemos bien, y por eso los invito a que oigan Opinat CX, alguien preguntaba allí cómo se llama el podcast, Opinat CX. Para ser exitoso en esto y para que si lo hacemos bien, los beneficios son para el paciente, también para la institución, también para el equipo de salud. Y hay múltiples estudios que lo demuestran. Un par de estudios de este año, de ahorita, de agosto del 2023, fíjense a mano izquierda, Net Promoter Score. ¿Qué hacen aquí? Toman pacientes después de cirugías ortopédicas y miran en el tiempo, 12 meses después, un año después, miran cómo se correlacionan los resultados clínicos del paciente con su puntaje inicial de NPS. Y miren lo que nos dicen en los resultados. Las 3 preguntas del NPS invariablemente se correlacionaron con el desempeño a 12 meses del tratamiento del paciente. Miren lo que dice ahí, en ambos grupos, porque tenían grupos de diferentes cirugías, los promotores, aquellos leales que colocaron 9 o 10, mostraron score, o sea, puntajes significativamente mejor del PROM que los detractores. Vuelvo y les digo, no es la una o la otra, son todas las métricas bien utilizadas, porque entre sí se refuerzan. En la izquierda, es el NPS el que más información me da. Lo que les decía hace un minuto, este estudio también es de ahorita, el 30 de agosto de este año. Fíjense lo que dice. Esta institución hace un análisis comparativo sobre la experiencia del paciente, las categorías, y de allí lo resaltan. Los comentarios que nos dieron los detractores fueron los más útiles para mejorar la experiencia del paciente, para mejorar la calidad de la atención y precisamente para incrementar esa especificidad. Ahora, una penúltima frase de reflexión. No crean que esto únicamente está relacionado con el propósito mayor que como equipo de salud tenemos, que es la valorización emocional y racional de mi paciente. No es solo la curación. Ya yo no puedo quedar tranquilo con que el paciente hipertenso mantiene sus cifras normotensas. No. Yo ya tengo que hacerle sentir algo diferente y eso se conecta mucho con nuestra vocación de equipo de salud. Todos los que estamos aquí conectados, estamos conectados alrededor de un tema de salud por una razón profunda en el fondo de nuestro corazón. Y hay que preguntárnosla, tenemos que preguntárnosla para tenerla siempre presente. Entonces no la podemos olvidar, pero es que además esta métrica tiene correlación directa con el crecimiento económico de la institución. Y eso también es importante. Hay que aprender como médicos a hablar de sostenibilidad, de crecimiento de nuestras instituciones, porque si la institución se acaba, ¿quién va a atender a esos pacientes? Entonces es la mano izquierda y la mano derecha del mismo cuerpo. Y en crecimiento económico, simplemente un ejemplo. Este es el Cloud9 Hospital, es un grupo de más de 30 hospitales en la India, fundado en el 2007 por el doctor, bueno, varios doctores, pero uno de sus fundadores, el doctor Rohit. Este grupo de hospitales se enfoca en maternas,
desde el momento de la concepción hasta el primer año de vida del recién nacido. Es decir, atiende todo el tema preparto, todo el tema de parto, el posparto inmediato y la atención prenatal, perdón, la atención postnatal del recién nacido hasta su primer año de edad. Ese es el scope de tratamiento que tiene. Comenzaron a medir el NPS. ¿El NPS qué muestra? La lealtad de mis pacientes. ¿Qué miran las personas que miran sostenibilidad y crecimiento? Si yo tengo la lealtad del paciente, yo puedo pronosticar si voy a seguir teniendo pacientes mañana. La satisfacción no. La satisfacción me ha mostrado que 6 a 8 de cada paciente que dicen estar totalmente satisfechos conmigo no van a volver, porque simplemente recibieron por aquello que pagaron, por aquello que su servicio de salud pagó, pero allí no pasó nada. Solamente cuando yo miro lealtad, ya estoy enfocándome en el futuro. Y si yo puedo medir mejoras en mi puntaje en el sistema NPS, llamo la atención de inversionistas. Este grupo de hospitales, 5 años después de formado, Sequoia Capital, uno de los inversores más grandes del mundo, les generó una inversión de $300 millones para que crecieran más. ¿Y por qué lo hicieron? Porque saben que una organización que tiene un NPS alto es una organización que se va a sostener y que va a funcionar. Entonces, señoras y señores, y ya para despedirme, el mensaje fundamental no es un puntaje, no es un score, es un sistema. Y el sistema lo que busca es una gestión del cambio cultural. Y hay que hacerlo bien, hay que implementarlo bien. Y miren todos los procesos que tiene, hay que diseñarlo bien. La escucha no es la misma en el hospital A que en el hospital B, no es la misma el paciente de nefrología que el paciente de cirugía. Hay que diseñarla bien, hay que escuchar. Cuando escuchamos al paciente, recibimos su retroalimentación, generar información creíble, accionable, que llegue a las manos de quien lo debe utilizar. Y luego, no puedo despedirme sin antes decirles, la encuesta NPS es apenas el primer paso del diálogo. Lo más importante es que usted vuelva con su paciente y aquel que fue detractor le diga, Andrea, ¿por qué salió mal? ¿Por qué me pusiste entre 0 y 6? Quiero conocer un poco más de en qué fallé para poderlo corregir. Al pasivo, Andrea, ¿qué puedo hacer para que me des un 10? Y si Andrea es promotora mía y me da un 10, Andrea, cuéntame qué fue lo que más te impactó para yo seguirlo haciendo. Ese, señoras y señores, es el NPS, como les digo, una métrica fundamental en la escucha de la voz del paciente y de las personas. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo electrónico, les dejo también la página web para que sigamos en contacto. Andrea, muchísimas gracias. Doctora Angelina, qué rico verla de nuevo. Doctor Roberto, muchísimas gracias. Muy chévere esa presentación. Creo que nos dejó con muchas preguntas. Lo invito también a que nos ayude a resolver preguntas por el chat y a los participantes los invitamos a que pues aprovechen a los conferencistas y hagan la cantidad de mayor preguntas que puedan. A continuación, entonces, gracias doctor por la introducción, Angelina. Vamos a empezar con Angelina Boy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Roberto y Carlos. Gracias a Andrea, al equipo de Plaintree por la invitación. Si me dan unos segunditos, voy a ir compartiendo pantalla. Andrea, por favor, ¿me podrías indicar que se ve? Se ve la página de Canva y ya se ve la presentación. ¿Sí? Y te escuchas bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Y yo les voy a hablar un poquito de HCAHPS. HCAHPS es una encuesta que desde hace algunos años el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba viene implementando como una herramienta de medición de la experiencia del paciente. Pero me voy a adentrar un poquito en la historia de HCAHPS como para también comprender por qué la elegimos. Principalmente es una encuesta estructurada que permite medir las perspectivas de los pacientes sobre la atención hospitalaria. Recorre toda la experiencia desde que el paciente llega a la institución o se pone en contacto con la institución hasta el final. Y tal como dicen sus siglas en inglés, es una evaluación de los consumidores a sus prestadores, al sistema de atención médica. ¿Quién la diseñó? La Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica en Estados Unidos hace muchos años, con la intención de estandarizar la forma en la que se mide la experiencia del paciente.
Básicamente, ellos la utilizan como sistema de reembolso. Por eso es que no voy a adentrarme mucho en ese aspecto, porque finalmente no es algo que en Argentina se haga, en algunos países de Latinoamérica tampoco, y menos con HCAPS, y en particular Sanatorio Allende lo toma como una iniciativa privada para autogestionar mejoras en pos de la experiencia del paciente. En resumen, este instrumento se ha constituido, como decía, como una herramienta estándar para poder medir y comparar a diferentes hospitales en Estados Unidos, pero en el caso de Sanatorio Allende también permite comparar ambas sedes. Se encuentra diseñada para analizar las dimensiones más relevantes de la experiencia y presenta un conjunto estructurado de preguntas que, y acá viene creo lo bueno, nos permite incorporar aspectos específicos de la institución a medir, que es un poco un agregado a lo que decía Carlos recién. Esta encuesta se compone de 29 ítems, es bastante extensa y responde a una serie, y digamos, nos permite generar una serie de dimensiones de la experiencia. ¿Cómo fue diseñado originalmente? Es exploratoria, es decir, vamos a un hospital, se encuentran las encuestas ahí, o me llegan por teléfono, las contesto, no formo parte de una base específica, esta aclaración la hago porque después van a entender cómo es que en el sanatorio la veníamos haciendo y hubo un cambio. Es estructurada y autoadministrada, es decir, todos los pacientes o familiares pueden contestar esta encuesta en Estados Unidos. En el caso de las dimensiones de las que le hablaba recién, son estas que vemos a la derecha. Se obtiene comunicación con enfermeros, con médicos, la respuesta en general del personal del hospital a las necesidades de los pacientes, comunicación sobre medicamentos, un aspecto súper sensible en el proceso asistencial, la información del alta, transición de atención, esto tiene que ver con el paso de una unidad a piso, de guardia a terapia, es decir, cómo básicamente es la comunicación efectiva, ¿no? Eso es lo que refleja esa dimensión. Limpieza, tranquilidad del entorno hospitalario y por último la calificación general del hospital y la recomendación del hospital. Estos últimos dos puntos y en particular la recomendación están alineadas directamente con el NPS, que es lo que Roberto recién comentaba. Es decir, que incorpora la herramienta en sí. Cuando ustedes si quieren descargarla pueden acceder a estas páginas, después se las puedo compartir en el chat. Pueden descargar la encuesta y van a ver que la última pregunta es NPS, es decir, todas las preguntas nos permiten desarrollar estas dimensiones y abordar estas dimensiones. Pero yo les voy a hablar específicamente de la experiencia nuestra en el uso de HCAPS, y nosotros lo que hicimos, y un poco respondimos a la apertura que tiene el instrumento, que es hacer una adaptación del instrumento al entorno hospitalario local. Es decir, nosotros necesitábamos que los resultados, que las dimensiones, que la información que obteníamos de esta encuesta nos sirviera para gestionar mejoras. De lo contrario, no, si el indicador no nos permite mejorar algo, finalmente no nos está indicando nada. Entonces, acá lo que les quiero contar es qué transformación hicimos. Nosotros continuamos con este aspecto exploratorio, si bien en un principio, cuando se comenzó a implementar la encuesta en el 2015 en el sanatorio, se hacía mucho foco en una encuesta mucho más, un sistema de recolección de datos muy regulado. Solo le hacíamos la encuesta a 350 personas de manera telefónica. A partir del 2021 se volvió una encuesta 100% exploratoria, a donde los pacientes que han pasado al menos una noche internados reciben la encuesta. Esa es una condición también que establece HCAPS, y se la enviamos por mail a todos los pacientes que hayan dejado sus correos electrónicos en la institución. En este caso, acá es donde nosotros hicimos esta modificación y en vez de ser 100% estructurada, pasó a ser semiestructurada, es decir, que algunas de las preguntas tienen apertura que nos permite entender el por qué nos calificó de esa manera. Es decir, si la pregunta dice, si me pudiera calificar del qué tan conforme está con la comunicación con su médico, le preguntamos el por qué.
Esto lo hace un poco más extenso al instrumento, pero nos permitió entender específicamente en qué teníamos que trabajar. ¿Por qué surge esto? Y cuando nos llamaron para que pudiéramos contarles nuestras experiencias, nos dijeron desde Planetree, bueno, cuéntenos cuál fue el desafío. Y en nuestro caso, ese fue específicamente el desafío. El poder adaptar el instrumento al journey del paciente. Desde el año 2021 comenzamos a trabajar, le dimos un vuelco al área de experiencia y comenzamos a trabajar en el diseño de los viajes de pacientes, en 3 viajes, que son los de mayor relevancia para la institución, que es el del internado, ambulatorio y emergencias. Cada uno de ellos nos sirvió para entender todos los puntos de contacto por los que pasa el paciente, cada una de las necesidades que se presentan en esos puntos de contacto, y eso a su vez nos permitió generar la adaptación al instrumento. Es a raíz de eso que les muestro simplemente un informe parcial, es decir, este es una partecita del informe de internado, que toma algunas dimensiones originales de HCAHPS y algunas agregadas en función a las necesidades de nuestro viaje. El viaje de internado, al viaje de internado en particular, le agregamos esta dimensión de admisión, que no la contemplaba, pero sí contempla las dimensiones de instalaciones, que las mencioné como infraestructura, trato humanizado, que lo menciona en las dimensiones como capacidad de respuesta del equipo de salud, atención médica, comunicación con médicos, integración del equipo de salud, hace referencia a las transiciones de atención. Entonces le fui traduciendo como lo dice HCAHPS y cómo hicimos una traducción a nuestra institución. Pero como les decía, tuvimos que adaptarla y tuvimos que incorporar algunas dimensiones que para nuestros viajes eran muy importantes porque necesitábamos generar mejoras, es decir, el compromiso con la experiencia del paciente básicamente se tiene que traducir en acciones. Entonces, si nosotros queríamos leer la encuesta, necesitábamos tener más capilaridad. Ahora les voy a mostrar esa capilaridad de la que les hablo, pero antes que nada les quiero mostrar un aspecto central de HCAHPS, que es cómo leemos esta información. Si miramos la dimensión de admisión específicamente, vemos que el 85% de los pacientes calificaron entre 9 y 10 la experiencia. Quiere decir que la lectura de esta información no está asociada a que el 85% de los pacientes, el 100% de los pacientes nos pusieron un 8, sino que el 85% de los pacientes nos calificó entre 9 y 10, es decir, satisfecho y muy satisfecho, que es lo que vemos aquí a la derecha. El 15% restante no está reflejado en este indicador, lo cual es muy importante porque esos eran los pacientes que nos iban a dar información a nosotros para poder gestionar mejoras. Entonces es ahí en donde nosotros impactamos esa modificación. Si hacemos foco específicamente en la dimensión de admisión, como les decía recién, y en las capilaridades que agregamos a esta encuesta, es decir, que incorporamos aspectos más subjetivos en la encuesta, preguntas abiertas, algunas opciones estructuradas, pero que nos permitían entender un poquito más cuáles eran las necesidades del paciente, dimos lugar a esta información, que no la teníamos hasta el 2021, y que realmente les sirvió muchísimo a los equipos, porque puertas adentro de la institución, si bien en los últimos años se ha hecho un trabajo muy fuerte en poder incorporar habilidades de gestión de mejora continua, metodologías ágiles y demás, hasta tanto cuesta muchísimo que los equipos de salud puedan adherirse a esos procesos. Entonces necesitábamos otorgar herramientas e información clara sobre cuál era la mejora. A raíz de eso, esta información, como verán en el caso de preadmisión, sabemos que los pacientes nos dicen, bueno, la verdad es que estamos muy desconformes con el tiempo de espera, con la amabilidad del personal de recepción de admisión, con la información sobre la habitación, miren el nivel de profundidad del dato, la información que nos brindan sobre las salas de espera y el tótem. En líneas generales esto es un punteo de los puntos más específicos que ellos mencionaron, ¿no? Pero si hacemos foco en el tiempo de espera, a su vez podemos ir más adentro y los pacientes
que respondieron, que marcaron algunos de estos ítems, nos daban la posibilidad, perdón, le damos la posibilidad de que nos digan de puño y letra qué es del tiempo de espera lo que mayor dolor les produjo. Entonces, a su vez íbamos un poquito más al detalle, y este aspecto de la reducción de los tiempos de admisión, o este punto de dolor, se refería a ser llamado más rápido, a que el proceso de admisión pueda ser autogestionado, a tener la posibilidad de hacer todos los trámites con anterioridad a ser internado. Fíjense, no solo los pacientes nos están mostrando un punto de dolor, sino oportunidades de mejora. En cuanto a la información más clara, bueno, voy a mencionar algunos, los documentos que se firman, si hay servicios para acompañantes. Entonces, a raíz de incorporar y adaptar estas preguntas un poco más abiertas dentro de la encuesta de HCAHPS, que ustedes cuando la puedan descargar van a ver que es 100% estructurada, nos permitió generar una serie de mejoras. Acá traigo algunas simples, como por ejemplo mantener al paciente en el momento de la preadmisión bien informado sobre la confirmación, la fecha, el día, la hora en la que se va a llevar a cabo su cirugía, poder contar con canales digitales para poder ir siguiendo su trámite, tener información más clara sobre todos los servicios que le vamos a prestar previo a internarse, y con un nivel de detalle específico para su internación. Algunos de estas mejoras están íntimamente relacionadas con el formato que tuvimos. Básicamente yo lo que ya acá termino, les quería aclarar, digamos, y expresar mi conformidad con este instrumento. Creo que es muy valioso, nos da muchas herramientas para poder gestionar mejoras y para poder reflejar el compromiso que tenemos con los pacientes y su experiencia. Ahora bien, como decían Carlos, como decía Roberto, no puede utilizarse solo. En nuestro caso, hicimos una combinación directa de este instrumento con el Service Blueprint, es una herramienta de mapeo de la experiencia, y es la única forma de que podamos alinear dimensiones, puntos de dolor, con los puntos de contacto del paciente y las áreas que finalmente se involucran en esa mejora. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Quedo a disposición de preguntas, inquietudes. Aquí debajo dejo mi correo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Angelina. Al igual que la invitación que le hice al doctor Carlos, al doctor Roberto, si nos puedes ayudar resolviendo dudas en el chat. Y a los participantes también, por favor, hacer sus preguntas a través del chat. Agradecemos a nuestros invitados y continuando con la jornada, damos paso a nuestros compañeros de la oficina Plenty América Latina.